8 de octubre de 2025. Terminal Internacional de la Ciudad de México. Olvídenlo todo. Ni alfombras rojas, ni ovaciones, ni melodías triunfales. Solo el destello agresivo de los flashes y un silencio denso, más pesado que cualquier interrogatorio. Verónica Castro avanza, pero no camina. La empujan en una silla de ruedas, acompañada por un tanque de oxígeno, con la rigidez en el cuello y la fragilidad en los huesos. Al notar las lentes sobre ella, esboza una sonrisa cargada de ironía y fatiga, lanzando una frase que es puro escudo: aún respiro. Y no lo dice con humor, sino como quien admite una verdad mínima, casi dolorosa. 33 años atrás, en 1992, esa misma figura paralizaba Moscú, recibida con honores reservados para jefes de Estado. Mientras los ricos también lloran, conquistaba más de 70 naciones. En la extinta Unión Soviética, más de 200 millones de almas detenían sus vidas solo para verla a ella. Más que una actriz, era una fuerza de la naturaleza capaz de disolver fronteras, idiomas y barreras ideológicas. Sin embargo, hoy, la mujer que enseñó a medio mundo a sentir y perdonar, vive confinada en el silencio y el temor. Durante décadas nos vendieron la fantasía, romances de portada, contratos estelares con Televisa y una sonrisa inquebrantable. Nos hablaron de Cristian como el niño prodigio y de un apellido intocable, pero ignoramos deliberadamente lo que ocurría tras bambalinas. Golpes silenciados por la prensa, denuncias sepultadas en tribunales lejanos, mentiras clínicas y una columna vertebral reconstruida con titanio. Una madre encubriendo el dolor, un hijo transformado en amenaza. Han pasado más de 20 años desde aquel punto de quiebre, y la verdad permanece hecha pedazos. ¿Qué ocurrió realmente entre esas 4 paredes donde el afecto mutó en control absoluto? Es la incógnita de cómo la figura más potente de la televisión acabó aislada, medicada y bajo vigilancia. Cuando la propia sangre dejó de ser un lazo para volverse un riesgo mortal. Analizaremos declaraciones juradas en Miami, testigos presenciales del colapso y expedientes médicos que revelan la letalidad de las heridas, dando voz a quienes hablaron cuando ya era tarde. Esta narración no trata sobre cómo la fama destruye, sino sobre cómo el instinto de protección puede aniquilar al ídolo más querido de las telenovelas. La crónica de una mujer que, tras conquistar el planeta, jamás encontró paz bajo su propio techo. Para comprender cómo la Madre de América terminó temiendo a su propia descendencia, debemos rebobinar la cinta hasta el inicio, al tiempo en que el amor bastaba, mucho antes de las luces, las portadas y de que su nombre se cotizara como una marca comercial. Para descifrar por qué Verónica aprendió a callar el dolor físico, es necesario volver al origen, a un barrio capitalino donde la familia no era una postal tierna, sino un mandato de supervivencia pura. La San Rafael, una colonia obrera que por entonces olía a transporte público, a comida callejera y a esfuerzo tendido al sol. Verónica no se forjó entre algodones ni promesas vacías. Creció, observando a Doña Socorro hacer milagros con un presupuesto siempre a punto de estallar. 4 bocas que alimentar y un padre ausente. No era un guión dramático, era la cruda realidad cotidiana. En aquel México, los hombres que partían no daban explicaciones, simplemente se esfumaban, dejando a la mujer sosteniendo el universo entero a pulso. Allí se grabó a fuego la primera regla de su vida. Si quieres comida en la mesa mañana, está prohibido derrumbarse hoy. Resistir, solucionar y sonreír, aunque el alma esté hueca. Esa fortaleza no la da el aplauso, la da la necesidad. A los 14 años, edad en que otras juegan a esconderse, ella tomó una decisión que marcaría su destino. Abordó a un político exigiendo una beca para estudiar arte.
Lejos de ser un capricho infantil, fue una jugada maestra para derribar un muro infranqueable. Desde ese instante, su existencia dejó de ser un paseo para convertirse en una jornada interminable. Fotonovelas, cabinas de radio, pistas de baile, acumulaba oficios no por sueño, sino para rescatar a los suyos del abismo. Y cuando la televisión finalmente la abrazó, multiplicando su rostro, surgió la cruel paradoja. El éxito iluminó su nombre, pero no disipó las sombras de su hogar. Se transformó en la columna financiera del clan, la proveedora, la solucionadora, la salvadora suprema. Un rol que suena heroico, pero que encierra una condena. Cuando acostumbras al mundo a tu fuerza inagotable, nadie perdona tu fatiga ni comprende tu quiebre. En los 80, mientras la nación la coronaba reina de las emociones, Verónica vivía en una carrera contra el tiempo. Los ricos también lloran. No solo le dio fama, la elevó a la categoría de símbolo global. Una mujer que no necesitaba traductores para conectar, pero a la que esa inmensidad empujó a una soledad invisible ante las cámaras. No era soledad por falta de compañía, sino por un ritmo de vida que sucedía mientras los demás soñaban. Entre programas nocturnos y giras extenuantes, no quedaba espacio para cimentar algo real que la sostuviera al apagarse los reflectores. Fue entonces cuando surgió el eje de todo, Christian. No el artista, sino la promesa íntima destinada a llenar un vacío ancestral. La orfandad emocional que marcó sus primeros años. Dejó una cicatriz invisible, empujando a Verónica a replicar el guión de tantas mujeres que caminan sin red de seguridad. Volcó toda su alma en un único recipiente, creyendo que el afecto materno bastaría para llenar todos los huecos, como si ese vínculo fuera un escudo impenetrable ante la desgracia. Sin embargo, los cimientos del hogar ya nacían torcidos por la exigencia profesional. El peso de la crianza diaria recaía casi invariablemente en los hombros de doña Socorro. Para Christian, la abuela representaba la ternura cotidiana. La madre, en cambio, era la autoridad lejana, la que regresa exhausta cargada de obsequios, esa figura que adora pero también dicta sentencia. Esta fractura genera un abismo mudo, pues un hijo es capaz de venerar a su madre y simultáneamente guardar un rencor sordo. Puede anhelar su presencia y al mismo tiempo flagelarse por esa dependencia. Puede desarrollar un sentido de posesión tan agudo que se torna amenaza cuando intuye que ella se le escapa. Verónica, atrapada, comenzó a saldar su culpa mediante el exceso de protección y silencios cómplices, otorgando concesiones por miedo a que imponer reglas se sintiera como un nuevo abandono. Y justo ahí, en ese sustrato profundo, germinó la raíz más sombría de este drama. Olviden los focos, el glamour o los titulares de prensa. El origen fue una creencia antigua, forjada en la escasez y blindada por el éxito. La familia se protege a cualquier coste, aunque el precio sea la propia destrucción. Existe un instante en la biografía de Verónica que pocos comprenden, alejado de los reflectores y carente de banda sonora. No sucede en los platós de televisión, ni bajo el aplauso del público. Acontece en la soledad de una habitación, donde una chica de 19 años clava la vista en el techo, mientras siente cómo su universo se quiebra en dos, en absoluto silencio. En aquel México donde la industria era un coto privado y unos pocos hombres dictaban las reglas, Verónica ya era una experta en el arte de subsistir. Provenía de un hogar roto, criada por una matriarca que cargó con todo, tras una adolescencia donde la ternura fue un lujo inalcanzable. Cuando el destino la cruzó con Manuel, el loco Valdés, no fue un simple capricho, fue algo más visceral y arriesgado. Él, una estrella consagrada, mayor y con familia. Ella, una joven que, sin verbalizarlo, rastreaba la sombra del padre ausente. Lo que inició como una confidencia, mutó en desafío vital. Pues el verdadero estruendo no lo provocó el idilio, sino la gestación.
Verónica esperaba a Christian, y ahí se impartió la primera lección brutal de esta saga. Al exigir responsabilidad, se encontró con el vacío. Él se desvaneció, no con un golpe de puerta, sino con la negación cobarde, con esa frialdad de quien te abandona sin siquiera tener el valor de anunciarlo. Ella optó por el sendero más escarpado, renunció al escándalo, al grito y a la revancha. Abrazó el mutismo y la maternidad solitaria en una sociedad que cobraba una factura muy alta por ello. Hay pequeñeces que, observadas de cerca, desnudan la realidad completa. Se cuenta que empeñó su vehículo para subsistir, que cada moneda era una conquista y que caminaba sin red bajo la cuerda floja. Pese a todo, lejos de acusar al fugitivo, Verónica definió su forma de amar con un acto insólito. Devoró su propia vergüenza y rabia, llegando a excusarse ante la esposa legítima, cargando con el pecado ajeno para sostener una paz ficticia. Retened este concepto, pues retornará en el futuro con una crueldad milimétrica. Verónica asimila muy pronto que blindar al otro puede implicar tu propia aniquilación, y aún así ejecutas el sacrificio creyendo que eso es amar. Christian viene al mundo bajo ese contrato tácito de silencios, donde el apellido paterno es un espectro y el afecto se transforma en resarcimiento. Crece con una biografía incompleta. Cuentan que ignoró la identidad de su progenitor hasta los 5 años, y el encuentro físico se demoró hasta la adultez, pasados los 31. Concebid la magnitud de eso. 31 años, portando una interrogante en las entrañas. 31 años observando a tu madre erigida en mito nacional mientras tú buscas tus propias coordenadas. He ahí el secreto fundacional. No hablamos de cotilleo rosa, sino de una laceración en la identidad. Y esas heridas no cicatrizan solas. Mutan en temperamento, en sed de pertenencia, en celos patológicos y obsesión por el control. Cuando una pieza del rompecabezas vital se pierde, a menudo se intenta suplantar con la única constante, la madre. Fue entonces, lejos de miradas ajenas, cuando se sembró la tragedia. Verónica ejerció no solo de madre, sino de muro de contención y filtro absoluto. Ella fue la arquitecta de lo que se narraba y de lo que se ocultaba. Primero por supervivencia, luego por imagen, pero siempre bajo el mismo dogma. La familia es un búnker que se defiende a sangre y fuego. Sin embargo, quedó una pregunta suspendida en el aire cuando todo parecía inocente. ¿Qué ocurre cuando un niño madura entre secretos y aprende que la verdad es maleable para evitar el sufrimiento? ¿Cuál es el desenlace cuando el amor se transforma en deuda y la culpa en un grillete? Aún no alcanzamos esa velada fatídica donde la realidad se quebró en 1000 pedazos. Sin embargo, para comprender el silencio sepulcral de Verónica mientras su existencia se derrumbaba, debemos diseccionar la génesis. Fue justo aquí donde se fraguó el molde. En este punto se redactó la narrativa oculta. Aquí se instauró el hábito de falsificar la verdad en nombre del afecto. Durante décadas vendieron a Christian como el prodigio dorado del espectáculo, el heredero de la leyenda, el infante carismático, un apellido transformado en pura pirotecnia mediática. No obstante, en la crónica privada de la actriz, él no era una estrella en ciernes, sino un abismo emocional que ella procuró colmar entregando hasta su propia esencia. Al volcar una madre todas sus carencias en una única persona, sin fronteras que contengan el caudal, el cariño muta en una potencia devastadora. El muchacho maduró atrapado en la fricción de dos universos paralelos irreconciliables. Por un lado reinaba Doña Socorro, la abuela de la constancia diaria, el potaje humeante y esa seguridad tangible que define el concepto de hogar. En la otra orilla figuraba Verónica, un amor inmenso pero ausente, hecho de giras, agendas demenciales y una sombra mediática que eclipsaba cualquier normalidad. En la oscilación de ese péndulo, el niño
asimiló un dogma mudo, una enseñanza que nadie verbalizó, pero que se le tatuó en el ADN. Que la mirada ajena se conquista, se adquiere o se arranca por la fuerza. Tiempo después, Verónica confesaría con el dolor de una quemadura reciente que la abuela fue excesivamente permisiva. Lo que suena a simple fallo de crianza fue, en verdad, el germen de una distorsión del carácter. Si ante el error infantil la respuesta es un obsequio en vez de una corrección, la brújula moral del sujeto se invierte por completo. Reemplazar la disciplina por una motocicleta o un antojo no transmite afecto, transmite impunidad disfrazada de ternura. Cristian maduró entendiendo que el remordimiento materno era una divisa que podía gastar a su antojo. Ella, a su vez, vivía bajo la ilusión de que la compensación material equivalía a un escudo protector. Provenía de la escasez, del vacío paterno y del mandato ineludible de sostener los cimientos familiares. Cuantificaba el querer en sudor y billetes. Aplicar esa aritmética a un vástago marcado por un origen tabú resultó ser el combustible del desastre. Existen sentencias que, en boca de un descendiente, deberían activar las sirenas de emergencia psicológica. Él llegó a verbalizar una posesión absoluta, proclamando que su madre era de su exclusiva propiedad. Una percepción de simbiosis total. Tal cosa no se declama ante las cámaras, sino se experimenta visceralmente. De ese sentimiento brota inevitablemente la celotipia, el dominio asfixiante y la furia ante la pérdida de control. La progenitora deja de ser individuo para convertirse en territorio conquistado, y la tierra se cerca, se ataca y se penaliza. Inconscientemente, la actriz quedó confinada en ese bucle. Cualquier conato de autonomía era decodificado como alta traición. Noviazgos, contratos o elecciones íntimas pasaron a ser amenazas directas. Aquí emerge la verdad más ardua de digerir. La agresión inicial rara vez es física, es atmosférica. Son los alaridos, la coacción psicológica y el terror de caminar sobre cristales en tu propio hogar para no desatar el huracán. Al alcanzar la adultez, la trama no se apaciguó, simplemente quedó expuesta a la luz pública. Sus líos de alcoba, sus despedidas abruptas, su carácter volcánico. Las portadas se llenaron de ruido, mas la clave no residía en el chisme, sino en la repetición sistemática de una conducta. Su enlace con Gabriela B., entre 2003 y 2004, se vendió como una anécdota fugaz, pero al revisitarlo se revela como el presagio. Un vínculo tempestuoso que demostró que sus demonios habían roto el cerco de la privacidad. Llegamos a un punto que lacera por lo familiar que resulta. Incontables madres asumen que la defensa del vástago es un imperativo moral, aun cuando éste se metamorfosea en un extraño inquietante. La diva se vio arrinconada en esa encrucijada maldita repetidas veces. Ocultar para esquivar el bochorno, maquillar para sostener el ídolo, interceder para anular el castigo. Con cada salvamento, el sujeto ratifica que las barreras son ilusorias y que el manto materno siempre garantizará la absolución. Sin embargo, la ausencia de fronteras no cría a un ser libre, sino a uno insaciable, voraz de dominio, de validación y de una madre que carga con el peso de ser también una leyenda viviente. Ese cóctel de fama, culpa y mutismo transforma al niño prodigio en una amenaza inminente. Aún no abordamos el litigio, ni el instante en que el término violencia se plasmó en actas judiciales, dejando atrás el terreno de las habladurías. Mas para descifrar por qué ella optó por el silencio en lugar de la denuncia tras el estallido, es vital observar este preámbulo. La arquitectura del príncipe heredero, la forja del ser intocable. Pues, cuando alguien asimila que el perdón materno es infinito, eventualmente testeará los límites de esa clemencia. Y a menudo, el precio se paga con sangre. La ruptura final
No se anunció con luces de policía ni grandes encabezados de prensa. Arribó con el sigilo de los desastres irreversibles. Sucedió cuando los secretos de alcoba migraron a un legajo legal, y lo que por años fue terror y excusas, cobró entidad en testimonios jurados. A mediados del 2008, muy lejos de los focos y los platós de la televisión mexicana, en un tribunal de Miami, el apellido Castro trascendió el mero espectáculo. Durante el litigio de divorcio y custodia, Valeria Lieberman, por aquel entonces mujer de Christian, soltó una sentencia que lo transformaría todo. Declaró bajo juramento que su marido sufría brotes de violencia incontrolable, dirigidos no solo hacia ella, sino también contra su propia madre. No se trataba de una exclusiva ni de un plató de la prensa rosa. Era una declaración judicial, un documento no diseñado para emocionar, sino para fijar hechos probados. Según aquel testimonio, Christian había agredido físicamente a Verónica en más de una ocasión. Empujones, tirones, zarandeos. Una dinámica madre-hijo que había rebasado una línea roja inquebrantable. Para Verónica, aquel instante supuso una devastación absoluta, el hermetismo que había forjado durante años. Esa muralla erigida para escudar a su hijo y blindar su imagen pública, se desmoronó escapando a su control. Perdió la potestad sobre su propia narrativa. Ahora mandaban los documentos, las fechas, las rúbricas y los letrados. La respuesta fue tan inmediata como previsible. El entorno trató de restar importancia a los hechos. Christian aludió públicamente a malentendidos, a forcejeos, a disputas descontextualizadas, eufemismos para describir algo que ante la ley tenía otro calibre. Verónica, leal a su modus operandi, ni confirmó ni desmintió con rotundidad. Optó por la vía que mejor dominaba, el silencio, la protección, el encaje del golpe. Sin embargo, la anatomía no sabe mentir. En aquellos años empezaron a aflorar las secuelas físicas, hospitales, intervenciones, quirófanos y una columna vertebral cada vez más quebradiza. La versión oficial se refugió de nuevo en explicaciones convenientes. Accidentes fortuitos, lesiones antiguas, aquel percance televisivo de años atrás. Cualquier excusa valía antes que admitir que la violencia doméstica también habita en las mansiones de las estrellas. El círculo íntimo relató una noche especialmente crítica en la residencia de doña Socorro, madre de Verónica. Una disputa que subió de tono, un forcejeo que acabó con ella en el suelo, dolor agudo, pánico, traslado de urgencia y, otra vez, la decisión de faltar a la verdad. Se especuló con un asalto, un robo, agresores anónimos, versiones volubles e inconsistentes con un único fin: evitar que el nombre de su hijo quedase manchado para siempre. El coste fue desorbitado. Operaciones quirúrgicas de alta complejidad, titanio para apuntalar la columna, medicación crónica y un dolor que mutó de episódico a permanente. Desde aquel momento, Verónica jamás volvió a habitar su propio cuerpo del mismo modo. Cada gesto se tornó una amenaza, cada jornada una negociación constante con el sufrimiento. En entrevistas ulteriores, despojada ya de su antiguo vigor, dejó caer frases que hoy cobran una lectura distinta. Mencionó un agotamiento extremo, noches en vela, instantes donde solo anhelaba desconectar de todo. No era teatralidad, eran las confesiones de quien ha tocado fondo, de una mujer que aguantó demasiado tiempo creyendo que el amor era omnipotente. Entretanto, el vínculo con Christian se transformó en una coreografía impostada. Apariciones medidas al milímetro, instantáneas de reconciliación, sonrisas forzadas. Jamás hubo una ruptura definitiva, pues para Verónica eso implicaba asumir una verdad intolerable, que la amenaza no provenía del exterior, ni de la industria, ni de los poderosos, sino del lazo que más había protegido.
Aquí se marca el punto de no retorno, cuando la justicia entra en juego, aunque sea tangencialmente, y el silencio pasa de ser una elección a una losa. Cuando la madre comprende que la protección también puede ser destructiva y el cuerpo, exhausto de mentir, empieza a hablar a través del dolor, lo que sigue no es una caída súbita, sino un desgaste lento, una reclusión progresiva, una existencia reducida a la resistencia. Porque aquí la historia ya no va de fama o escándalos. Va de supervivencia y del precio brutal que se paga por amar sin condiciones. Una vez que los tribunales dejaron constancia documental y la violencia trascendió el rumor, la vida de Verónica Castro entró en una etapa que casi nadie quiso mirar a los ojos. No fue un derrumbe espectacular, sino una erosión lenta, íntima, casi imperceptible, como si el cuerpo hubiera decidido saldar día tras día. La factura de todos los silencios acumulados. Desde esos años, su salud se convirtió en terreno quebradizo, no solo por el daño vertebral, sino por algo más hondo. El dolor crónico se instaló en la rutina. Analgésicos con el desayuno, tratamientos de alivio efímero, consultas que ya no prometían cura, solo contención de daños. Verónica aprendió a vivir calculando cada gesto, midiendo cada paso, consciente de que un mal giro podía postrarla durante días. Mas el verdadero deterioro no fue meramente físico, fue anímico. Porque cuando una mujer que ha dominado su imagen durante décadas pierde el control de su propia anatomía, algo se quiebra por dentro. Verónica inició su retirada sin previo aviso. Canceló proyectos. Rechazó ofertas. Se esfumó de espacios donde antes reinaba con naturalidad. No por falta de talento ni por el olvido del público, sino porque ya no se sentía segura, ni fuerte, ni capaz de sostener el mito que el mundo esperaba. Sus apariciones ante la prensa durante aquella época respiraban una atmósfera diferente. Desapareció la figura de la estrella inalcanzable para dar paso a la voz de una mujer consumida por la fatiga. Hubo momentos en los que soltó confesiones capaces de congelar la sangre de los presentes. Habló de convivir con una agonía eterna, de amaneceres donde la existencia carecía de lógica, de un tormento tan implacable que la única aspiración era la paz. No buscaba un final dramático, sino el reposo del guerrero que ha llegado al límite. Paralelamente, la conexión con su primogénito se mantuvo flotando en un terreno pantanoso, sin un final tajante ni una despedida absoluta. Se dejaban ver en instantes de precisión quirúrgica, imágenes estudiadas y abrazos ante las cámaras diseñados para proyectar una calma ficticia. Sin embargo, el círculo íntimo conocía la verdad. El terror permanecía latente y la guardia alta no era paranoia, era supervivencia. La soledad física dejó de ser una opción para ella. Siempre tenía una sombra acompañándola. Se respiraba una cautela constante, bajo la premisa de que la paz pendía de un hilo que no debía tensarse. Aquel emblema de poderío pasó a resguardarse como si fuera de cristal, y esa transformación cobra un peaje mental devastador. Asumir que necesitas escudo implica reconocer tu propia indefensión, admitir que la inmortalidad se ha esfumado y que tu propia anatomía te ha fallado en el instante crítico. Durante aquel lapso, abordó el remordimiento materno, esa inquisición interna sobre el error original, rebobinando la cinta de su vida para hallar el segundo preciso del descarrilamiento. Quizás la sobreprotección, tal vez lo que cayó, o las fronteras que no marcó a tiempo, interrogantes sin solución que retumban como una sentencia perpetua. El engranaje del espectáculo, implacable, continuó su marcha ignorando su ausencia. Surgieron ídolos frescos y narrativas distintas. La maquinaria del entretenimiento no frena ante la caída de nadie. Y ella, quien por 40 años fue la pieza angular, comenzó a percibir su propia obsolescencia.
La certeza de ser sustituible y de haber perdido el compás se amalgamó con el tormento corporal y la erosión del alma. Testigos relatan cómo se atrincheraba en la nostalgia, revisitando cintas de sus épocas doradas, donde irradiaba poder y luz, contemplando a aquella extraña que alguna vez fue ella misma, como si fuera el único método para validar su identidad previa a la invalidez, antes de depender de brazos ajenos para ponerse en pie. Aún así, desde su fragilidad, mantuvo intacto su instinto de guardiana. Jamás hubo un dedo acusador ni una validación oficial de los rumores que todos daban por ciertos. Decidió echarse el peso a la espalda en solitario, fiel a la lección de su infancia, confundiendo el martirio con el cariño. Aquello no era el final del libro, sino el preludio del desenlace. Ese instante donde existir se limita a una supervivencia silenciosa, donde callar ya no es una táctica, sino una trinchera. Lo siguiente trascendió la historia previa. Se trató de la reeducación vital de una leyenda cuando su físico, su tono y su confianza la abandonaron. Aún nos resta comprender la mecánica de esa erosión que la condujo hacia resoluciones drásticas. Determinaciones que, susurradas, desnudan cómo la angustia puede orillar al ser humano a anhelar algo tan básico y temible como el cese del dolor. Su reclusión no sucedió de golpe, fue un desvanecimiento gradual, sutil, semejante a una puerta que se entorna milímetro a milímetro. Tras la temporada de quirófanos y mudez forzada, su figura comenzó a evaporarse del escenario público sin previo aviso, sin notas de prensa, sin adiós formal. Sencillamente se esfumó. Los lentes de las cámaras se alejaron de su umbral. El repique del teléfono cesó y las galas quedaron sin confirmar. Para alguien que habitó bajo los focos por 40 años, aquello no fue un retiro dorado, sino una prisión. No la detuvo la fatiga del arte, sino el pánico. Terror al suplicio corporal, a desplomarse, a quebrarse ante la audiencia y fundamentalmente pavor a esa pregunta que jamás deseó contestar. Los allegados describen una disciplina marcial, fármacos a horas exactas, rehabilitación sin pausa y observación continua. El sueño le era esquivo, y su propia anatomía, quebrada desde las entrañas, mutó en su celda personal. Medía cada paso, analizando cada salida como una amenaza inminente. La dama que gobernaba los platós con su presencia se había desvanecido. Se transformó en un ser que requería escolta hasta en la intimidad de su hogar. El lazo filial persistía, aunque deformado en una dinámica rígida y meticulosamente gestionada, sin nuevas acusaciones ni perdones absolutos, tan solo una coexistencia dosificada, bajo el tácito acuerdo de que traspasar ciertas líneas detonaría una catástrofe incontrolable. Ella continuó con su eterno oficio: soportar el peso, resistir el embate y guardar silencio. En los raros diálogos que concedió, deslizó oraciones que hoy resuenan como presagios oscuros. Describió una fatiga inmune al sueño, un tormento resistente a la química y mañanas donde abandonar el lecho parecía una misión imposible. Reiteró, con la sutileza de quien teme ser oída, que existían instantes donde la voluntad de continuar se quebraba. No fue un ultimátum, sino la confesión de un derrumbe total. Sin embargo, la audiencia dejó pasar esas señales de auxilio. Se tildaron de histrionismo, de pura teatralidad escénica, como si fuese una extensión del guión, pero la realidad distaba mucho de aquello. Constituían los síntomas inequívocos de quien lleva años limitándose a subsistir, habiendo olvidado lo que significa vivir de verdad. Su hogar mutó en fortaleza y celda simultáneamente. Verónica clausuró su confianza hacia el exterior, recelando del gremio, del entorno e incluso de su propio criterio. El círculo de íntimos se estrechó drásticamente, blindando su acceso a unos pocos elegidos. No fue un acto de altivez, sino de pura supervivencia.
Cuando el físico colapsa y la memoria asfixia, el mundo se torna un territorio hostil. Y, sin embargo, jamás consintió que la máscara se resquebrajase por completo ante la galería. Jamás hubo un dedo acusador, ni señalamientos públicos, ni nombres propios sobre la mesa. Optó por echarse la narrativa entera a la espalda, creyendo que asumir la culpa era el único modo de dominarla. Para ella, verbalizar no redimía, significaba traicionar. Y bajo su código ético, una madre jamás delata. Aquí reside el verdadero punto de inflexión. No radica en la polémica ni en la demanda, sino en el mutismo definitivo. El instante en que una mujer asume que le faltan arrestos para sostener la dualidad, el mito inquebrantable y el ser humano roto. Desde ese punto, la existencia es mera resistencia silenciosa, pues lo venidero trasciende los pleitos y los golpes. Concierne a una anatomía que se niega a obedecer, a una psique extenuada y a un interrogante que empieza a orbitar con insistencia macabra. ¿Cuánto tiempo más se puede mantener este pulso? Verónica Castro, la dama que enseñó a llorar a medio mundo, comenzó a derramar sus propias lágrimas en la penumbra, lejos de los focos, sin ovaciones ni testigos. Y ese hermetismo, mucho más que cualquier titular escandaloso, constituye la arista más cruenta de su biografía. El epílogo de este relato carece de vítores o de justicia poética. No existe esa escena final donde las piezas encajan y el sufrimiento cobra sentido. Lo que queda es una mujer que respira con fatiga, un organismo que ya no responde y una existencia que avanza por pura inercia. Verónica no se derrumbó, quedó atrapada. Sus últimos años han comprimido su universo a perímetros vigilados, al silencio de sus estancias y a presencias contadas. Una disciplina férrea. El mundo del espectáculo quedó atrás, no como una memoria dorada, sino como un resplandor que hiere si se mira fijamente. El contraste entre el ayer, los platós abarrotados, las giras, el dominio absoluto de la cámara y la crudeza del presente es devastador. Una hora donde abandonar el lecho supone una conquista y el cuerpo dicta sentencias inapelables sin margen de negociación. Pese a todo, Verónica permanece, no por su estatus de estrella, sino por la entereza con la que decidió encarar su destino. Nunca concedió esa entrevista detonante, ni buscó la revancha pública, ni existió vendetta alguna. Se aferró al silencio hasta las últimas consecuencias, no por cobardía, sino por coherencia con la mujer que siempre ha sido. Aquella niña que interiorizó que la familia se defiende a cualquier precio, convencida de que escudar a los suyos primaba sobre su propia salvación. Con el paso de los años, esa mudez se ha transformado en su legado más punzante, forzándonos a contemplar una cuestión que nadie desea abordar con franqueza. ¿Cuántas mujeres apuntalan cimientos que las aplastan, movidas por el amor, la culpa o el terror? ¿Cuántas madres callan para evitar que sus hijos se rompan, pagando la factura con su propia salud? Entre tanta sombra, surge un destello. Su nieta Rafaela, una niña ajena al peso de la saga, libre de culpas heredadas, que se aproxima a Verónica desde la inocencia, sin exigencias ni deudas del pasado. Para ella no existe la leyenda, ni la matriarca falible o la que protegió en exceso. Solo existe su abuela, y en ese lazo virgen, depurado, reside algo similar al sosiego. No es una redención épica. No reescribe la historia, ni sana las heridas físicas, ni recupera el tiempo, pero ofrece una tregua, un refugio donde el afecto no reclama sacrificios desmedidos, donde no hace falta fingir, solo estar. Hoy, al evocar a Verónica Castro, muchos persisten en rastrear el escándalo supremo, la confesión pendiente, la verdad a gritos. Pero tal vez erran en el relato. Quizá la verdadera historia es esta, la de quien poseyó el mundo ante las cámaras y la soledad absoluta tras ellas.
La crónica de una madre que confundió el amor con la capacidad de aguante, la de un cuerpo que acabó saldando la deuda de lo que la voz cayó. Su herencia no reside únicamente en los melodramas que definieron épocas ni en los índices de audiencia. Yace en esta advertencia muda. El amor desmedido no siempre redime, a veces corroe despacio, y el silencio, convertido en hábito, puede ser tan feroz como un golpe. No busquen moralejas amables ni desenlaces redondos. Solo perdura una estampa, la mujer que sedujo al planeta, símbolo de poderío y éxito, aprendiendo a habitar la calma, lejos de los flashes, con el cuerpo mermado, pero la dignidad inmaculada. Quizá ese sea su único triunfo real, haber sobrevivido aunque el peaje fuese excesivo.